Bueno chicos, vamos a resolver ejercicios sobre el tema de polígonos y cuadriláteros, ¿ya? En estos cuatro primeros ejercicios comprenden cuatro ejercicios sobre cuadriláteros. En el problema 9 indica lo siguiente, ¿no? Se trata pues de un trapecio ABCD, donde esta base menor AB mide 5. Te piden calcular la base mayor CD, X, y además BC mide 12, y se observa en la figura que este ángulo es el doble de este, ¿no? 2 teta y teta. Bueno, con estos datos, ¿cómo calculamos la base mayor del trapecio? La base menor, repito, es 5, este lado lateral es 12, y un ángulo interno es el doble que el ángulo opuesto, ¿eh? Es el doble de este. Bueno, aquí el truco está en tratar de hacer un pequeño trazo para poder bueno, voy a trazar aquí del punto A una paralela a BC, ¿correcto? Al trazar la paralela de A a BC, entonces estos son, digamos, paralelas, es lo que acabo de trazar, y lo que se forma pues va a ser un paralelogramo, ¿no? A, B, C, digamos Q, va a ser un paralelogramo, ya que estas líneas son paralelas. Las bases siguen siendo paralelas, entonces la figura ABCQ es nada menos que un romboide o paralelogramo. ¿Ya? Ya, con este dato del romboide, sabemos que un romboide, pues, sus lados opuestos, ¿cómo son? Iguales, y sus ángulos opuestos también. Si AB mide 5, si AB mide 5, CQ mide 5. Si BC mide 12, AQ mide 12. Si el ángulo en B vale 2 teta, el opuesto en Q también es 2 teta. Esa es la propiedad del romboide. Ahora, para poder hallar el valor de X, necesitamos pues esta parte QD, ¿cuánto es, no? Sabemos que esta medida interna más esta medida interna debe dar ¿cuánto? La medida externa. ¿Ah? ¿Correcto? En el triángulo AQD, teta más esta medida debe dar 2 teta. ¿Cuánto le falta? Teta. Teta más teta, ángulo exterior, 2 teta. Correcto. ¿Qué triángulo resulta? Es el triángulo AQ, digamos, D. ¿Qué triángulo ha resultado? Al final, el triángulo AQD ha resultado ser pues un triángulo isósceles, ¿no? Porque estas medidas son iguales, entonces estos lados también son iguales. 12 y QD también vale 12. Por lo tanto, el triángulo AQD resulta ser isósceles con los datos indicados, y el valor de X sería en este caso 5 más 12, ¿no? O sea, 17. 17 unidades de longitud es la base mayor CD, o sea X. Problema número 10. El problema 10 es un problema muy bonito. Según texto, se trata de un trapecio donde las diagonales miden, digamos, 9 y 13. Te piden la longitud del máximo valor entero de su mediana. Bueno, yo he llamado al trapecio ABCD, en este caso una de las diagonales AC, la voy a llamar, tiene como valor 9, por ejemplo, y la otra diagonal BD va a tener como valor 13. Ahí están las diagonales del trapecio de 9 y 13. BC va a ser mi base menor, AD mi base mayor, AB y CD los lados laterales. Entonces la pregunta es cuál es la longitud del máximo valor entero de la mediana. Sabemos que la mediana es el segmento que conecta los puntos medios de los lados laterales. Ese es el valor de la mediana, ¿no? Esta longitud, que es nada menos que la semisuma de las bases. Entonces el truco aquí está en lo siguiente. Primero, trazar la mediana, que es el segmento que conecta los puntos medios de los lados laterales. Vamos a trazar la mediana. Esa mediana va a tener como longitud el segmento MN. M es punto medio de este lado lateral, N es punto medio del otro lado lateral, y esto sería pues el valor de la mediana, ¿no?
el valor de x. Ahora, hay que notar pues de que esta diagonal BD mide 13 y que esta diagonal de aquí AC mide pues 9, ¿no? 9 y 13. Bueno, ¿cómo hallamos el valor de x? El valor de esa mediana. Pues aquí vamos a unir un punto medio en AD, se ubica acá un punto medio aproximadamente, digamos un punto medio Q, y ese punto medio se une con M y se va a unir también con N, ¿ya? Y luego voy a utilizar pues en el triángulo EQMNQ, voy a utilizar el teorema de la desigualdad triangular o de la existencia triangular. Pero antes necesito cuánto vale MQ y cuánto vale NQ. Entonces vamos a usar el teorema de la base media. Tenga cuidado, ¿ya? Cuidado que Q es punto medio, ¿eh? Se ubica Q punto medio de AD. Sea Q punto medio de AD. Ya, con este punto adicional que estoy colocando, que es medio en AD, vamos al triángulo ABD. En el triángulo ABD, el punto M es medio, el punto Q es medio, entonces MQ es base media. Su valor es la mitad de BD, pero BD mide 13, su mitad sería 6,5. Ahora me voy al triángulo ACD. En el triángulo ACD, N es punto medio, Q también es punto medio, NQ es base media. Su valor es la mitad de AC, que mide 9. Y la mitad de 9 es 4,5. Listo. Y hemos utilizado ahí el teorema de la base media. Tema del triángulo, ¿no? Ahora, observa el pequeño triángulo MNQ. Y en ese triángulo MNQ voy a usar pues lo que es el teorema de la desigualdad triangular. Triángulo MNQ. En el triángulo MNQ voy a usar el teorema de la desigualdad triangular. ¿Qué dice el teorema de la desigualdad triangular? El teorema de la desigualdad triangular dice que un lado es menor que la suma, 6,5 más 4,5. Y es mayor que la diferencia. ¿Ah? O sea, este lado es menor, 6,5 más 4,5, 11. Y es mayor que la diferencia, 6,5 menos 4,5, 2. Y aquí los valores de x son enteros, desde 3, 4, 9, 10. Estos son los valores enteros de x, ¿no? 3, 4 y así hasta 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De 2 a 11. Por lo tanto, de ese conjunto de valores de x, vamos a llegar a la longitud máxima. El máximo valor entero. ¿Cuál sería su máximo valor entero que toma x? 10. 10 unidades de longitud es el valor de la mediana de ese trapecio. ¿Ya? Problema número 11. En el problema 11, según el texto, ya se ve el gráfico y dice pues que en este triángulo ABC, F es punto medio de AB, M es punto medio de BC, G es punto medio de AC. Se observa que esta perpendicular FH mide 1, esta perpendicular CT mide 4, y ¿cuánto vale la longitud MG? O sea, X. Este ángulo es 37 grados. Cuidado con los puntos medios. ¿Ya? Bueno, ¿qué es lo que vamos a usar en ese problemita? Tengan mucho cuidado a ver qué propiedades se va a usar. Lo primero que vamos a usar es congruencia de triángulos. Luego vamos a usar esta propiedad que también está en su material. No está de más explicarlo rápido. ¿Ah? Esta propiedad está en su material e indica lo siguiente. Bueno, estos son paralelos. Este punto de acá va a ser medio. De AB va a ser medio.
Y este punto medio voy a llamarle P, y de ahí se lanza una perpendicular, 90 grados aquí, el valor de X es la semidiferencia. ¿Ya? Esto es una propiedad muy conocida. Si estos segmentos, digamos, AH y digamos BQ son paralelas, 90 y 90 son paralelas, y PS, digamos, es un segmento perpendicular a HQ, que también es recto acá, entonces las tres líneas son paralelas. Pero si este punto es medio, este pequeño segmento es la semidiferencia. Y esto viene de la propiedad del segmento que une los puntos medios de las diagonales de un trapecio. Si usted une desde el punto A hasta el punto Q y del H hasta el punto B, se va a formar acá un pequeño trapecio, donde A, B y HQ son diagonales. Y PS, por ser perpendicular a esta diagonal, es el segmento que une los puntos medios de las diagonales. Su valor, la semidiferencia. Esa es propiedad. Y luego, y aparte de la congruencia, vamos a usar esa propiedad y los triángulos rectángulos de 37 y 53 que usted ya conoce, ¿no? Y el teorema, pues, de la mediana, ¿no? Que también no está de más dibujarlo para que después en los próximos ejercicios ya usted lo aplique directamente, ¿no? Esto también no se olvide. Esto es recto, este punto es medio de nuevo, esto es AB, paralela con CD, porque es recto y recto, y MN también es paralela con CD y AB, 90. El valor de X es la semisuma. ¿Ah? El valor de X es A más B entre 2. ¿Ya? Entonces, este es un trapecio rectángulo donde M es punto medio y es perpendicular a BD, y X vendría a ser la mediana del trapecio. Su valor, la semisuma de las bases. Con esas dos propiedades, sabiendo congruencia de triángulos y los triángulos rectángulos notables, ese problema usted lo va a poder resolver fácilmente. Si no, va a tener dificultades. ¿Ya? Atento entonces. Sabemos pues que este valor de aquí, CT es 4. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Trazar de B una perpendicular 90 grados. Sabemos que esto de acá es opuesto por el vértice, alfa por ejemplo. Y esto de acá es beta, por decir. Y es paralela B, digamos, F. BF es paralela con CT, porque es 90 y 90. Estas líneas son paralelas. Y esto de acá es alterno interno, beta. ¿No? Estos son ángulos alternos internos entre paralelas. Y estos son opuestos por el vértice. Ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Estos dos triángulos rectángulos son idénticamente iguales. ¿Ah? Igualitos son los triángulos rectángulos por el caso ala, ¿no? Si estos triángulos rectángulos son congruentes a ángulos iguales que se oponen, lados iguales. Quiere decir que BF mide 4, igual que CT. ¿Ya? Entonces vamos a colocar aquí el avance. Triángulo rectángulo BFM es congruente con el triángulo rectángulo CTM. El caso es ala, tema de la clase de triángulo, ¿no? De congruencia. Bueno, con ese dato me voy luego aquí. A partir de A le trazo una perpendicular aquí, digamos una perpendicular AQ, por decir. Y aquí usamos pues esta propiedad acá, esta, ¿no? 90, 90, 90, las tres líneas son paralelas. Como este punto es medio, este valor es la semidiferencia de este con este. ¿Cuánto vale este valor? Para que la resta de estos dos dividido entre 2 me dé 1. Debe ser 2, pues, ¿no? 4 menos 2, 2 entre 2, 1. ¿Ah? ¿Correcto? Ya. Entonces, 4 menos 2, 2 entre 2, 1. Quiere decir que este valor vale 2. ¿Ya? Repito. Como este es recto y este es recto, las tres líneas son paralelas y esto vendría a ser pues el segmento que une los puntos medios de las diagonales de un nuevo trapecio que puede salir aquí, ¿no? Q, B, F, A es un nuevo trapecio. Si usted gusta lo puede trazar. Y esto sería el segmento que une los puntos medios de las diagonales. Por eso que este valor es la semidiferencia. Y el único valor que da aquí, para que sea acá el resultado 1, es 2. 4 menos 2, 2 entre 2, 1. Esto vale 2 entonces.
según la propiedad que acabo de mencionar, ¿no? Y luego observe esta figura AQTC, es un trapecio recto, ¿no? AQFTC es un trapecio recto y este punto es medio. Y a partir de este punto medio voy a trazar una perpendicular a esta recta. Esto es 90. Esto también es 90. Esto también es 90. Las tres líneas son paralelas. Pero como este punto es medio, esta es la mediana de ese trapecio. Y su valor es la semisuma. 4 más 2, 6 entre 2, 3. ¿Ah? Ese es el valor de la mediana del trapecio AQTC. 4 más 2, 6 entre 2, 3. Correcto. Con eso estamos terminando, chicos. Y calculamos inmediatamente el valor de X usando triángulos rectángulos notables. ¿Ya? Aquí vamos a usar triángulos rectángulos notables en el triángulo rectángulo GSM, ¿no? En el triángulo rectángulo GSM es un triángulo de 37,53 porque este es 37, bueno, este es 53, este es 90. A 37 se pone 3, a 90 se pone 5. Por lo tanto, X vale 5. ¿Ah? Problema muy bonito usando esas propiedades, usando congruencia de triángulos y el triángulo rectángulo notable al final. ¿Ya? Problema número 12. El problema 12 dice, se tiene un triángulo, digamos, un triángulo, lo he llamado yo ABC. Te piden calcular la distancia de su baricentro a una recta exterior. L es la recta exterior. Sabiendo que la suma de la distancia de los vértices del triángulo a esa recta exterior suma 18. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que la distancia de A, de B y de C a esta recta, que en este caso lo he llamado D, E y F, esa suma de esas distancias a esa recta exterior mide 18. Calcule usted la distancia del baricentro de la región triangular ABC hacia dicha recta exterior L. En este caso la distancia del baricentro a esa recta es X. ¿Ya? Bueno, lo primero que voy a hacer aquí es usar de repente ya las propiedades mencionadas anteriormente, pero antes vamos a trazar aquí esta mediana, ¿no? Toda línea que sale de este vértice, y pasa por el punto G, sería una mediana. Pues como este es baricentro, el baricentro es la intersección de las medianas, o sea, AM es una mediana. Y como G es baricentro, el baricentro divide la mediana en dos segmentos cuya relación es de 1 a 2, ¿no? Cuidado con la propiedad del baricentro. La distancia del baricentro al vértice es el doble que la distancia del baricentro al punto medio. Si este es n, este es 2n. Muy bien. Ahora, con ese dato, vamos a trazar de M una perpendicular. Una perpendicular, digamos, MH. Y acá tenemos el siguiente trapecio. Un trapecio, digamos, E, B, C, L. E, B, C, L es un trapecio rectángulo, donde M es punto medio y MH es perpendicular a esta recta L. En otras palabras, estas tres líneas son paralelas. Como este punto es medio, esta es la mediana. Y por ser la mediana es la semisuma de las bases. F más D entre 2. O D más F entre 2. ¿Ah? Esta es la semisuma de sus bases, por ser la mediana de este trapecio. E, B, C, L. Ahora, lo que voy a hacer enseguida es un pequeño tracito. Vamos a dividir el valor de AG en un punto medio aquí. Y a partir de ahí voy a trazar una perpendicular, 90 grados. Este ángulo es recto. Voy a tomar acá un punto medio, digamos un punto T. Esto de acá es medio, va a ser medio. Y cada parte va a ser N y N. N y N. Cuidado que todo es 2N. ¿No? Todo de A hasta G es 2N. Tomando un punto medio T, de tal modo que esa parte y esta parte sean iguales. N y N. Y se forma acá un trapecio de nuevo. Un trapecio F, A, G, N, digamos. F, A, G, N es un pequeño trapecio recto donde TS es perpendicular
a esta recta, entonces estos de acá son paralelas, pues, ¿no? 90, 90, 90, estas tres líneas son paralelas. Como este punto es medio, esto también es la mediana. Y por ser la mediana, es la semisuma de las bases. Base menor más base mayor entre 2. O sea, esto vale E más X entre 2. El valor de T es E más X entre 2. Y luego me voy al trapecio STMH. STMH. En ese trapecio recto, uso también de nuevo el teorema de la mediana, ya que este ángulo es recto, este ángulo es recto, este ángulo es recto, las tres líneas son paralelas, entonces esto es la mediana. GN es mediana. GN es la mediana. Y como esa es la mediana del trapecio, entonces su valor es la semisuma. O sea, X es nada menos que la base menor, que es E más X entre 2. Esto es la base menor, más la base mayor, que es D más F entre 2. Base menor más base mayor entre 2. Ese es el valor de X, que viene a ser la mediana del trapecio. ¿Ya? Entonces vamos a sombrearlo más o menos, para que tengan una idea, que ahí hemos usado el teorema de la base media en un trapecio rectángulo. ¿Ya? Ahí está. Ahí vamos a usar, hemos aplicado esa formulita. Operando esto, 2 por X, 2X. Acá, suma de fracciones homogéneas, X más E más D, ordenando, más D más E más F entre 2. 2 ha pasado a multiplicar acá, cuidado. Y 2 por 2, 4X. Igual a X. D más E más F, ¿cuánto vale? D más E más F vale 18. Pasa a restar. 4X menos X, 3X, igual 18. Entre 3, 6. 6 unidades de longitud es el valor de la distancia del baricentro de la región triangular ABC a una recta exterior. ¿Ya? Entonces, esto lo puede tomar como una propiedad. La distancia del baricentro a una recta exterior cualquiera, sabiendo que la distancia de los tres vértices del triángulo a dicha recta es D, E y F, y cuya suma es 18, entonces el valor de X es simplemente D más E más F entre 3. La tercera parte. 18 entre 3, 6. ¿Ya? Podría tomarlo como una propiedad para hacerlo directamente. Y mira cómo se ha demostrado y cómo se ha llegado a la conclusión para poder usarlo de frente de repente, ¿no? Usando la propiedad G tiene que ser baricentro, repito, y estos segmentos tienen que ser perpendiculares. Los vértices de los vértices han dejado perpendiculares a la recta externa. Y la distancia del baricentro a dicha recta es la tercera parte de la suma de estas distancias. Ahí quedamos, muchachos.